Buenas tardes, mi nombre es Luis Alberto Sánchez Ante, estoy dentro del curso Auditoría Financiera y Revisoría Fiscal, fase 2, Evidencia de Auditoría. A continuación voy a realizar una breve explicación de la NIA 500 y los procedimientos de auditoría para la evidencia. La NIA 500 se define como la información que el auditor utiliza para llegar a conclusiones confiables sobre los estados financieros. Su objetivo principal es garantizar que el auditor obtenga evidencia clara y suficiente para sustentar un juicio profesional. Las NIA 500 se aplican en conjunto con las NIA 200 con el fin de realizar una interpretación de los estados financieros. En síntesis, las NIA 500 proporciona el marco normativo que asegura que la evidencia obtenida sea suficiente y adecuada, mientras que los procedimientos de auditoría son herramientas prácticas que permiten al auditor recopilar la evidencia de manera confiable. Dentro de los procedimientos de auditoría se encuentran básicamente 9. A continuación se explica la evidencia suficiente y adecuada, en la cual consiste en recopilar información relevante y confiable. Los procedimientos de auditoría son los diferentes métodos aplicados para obtener evidencia. La inspección y la revisión física o documental de los registros. La observación es presenciar directamente diferentes procesos o actividades para verificar cómo se realizan. La confirmación externa es obtención de evidencia mediante respuestas directas de terceros. Recálculo es la verificación matemática de cifras, cálculos o registros para confirmar su exactitud. Procedimientos analíticos incluye la comparación de relaciones financieras y operativas. La reejecución es la repetición de procedimientos o controles previamente realizados por la entidad para comprobar su eficacia. La indagación es obtención de información a través de entrevistas a directivos y empleados en busca de explicaciones sobre hechos o cifras que aún persistan inconsistencias. Muchas gracias. Mi nombre es Heidi Dayana Camayo y hoy les voy a hablar sobre los tipos de evidencia de auditoría y la NIA 501. La evidencia de auditoría es la información que obtiene el auditor durante el proceso de revisión de los estados financieros con el fin de fundamentar su opinión profesional. Esta evidencia permite verificar que la información contable eh, sea confiable, completa y razonable. Y para que sea válida debe ser suficiente, pertinente y obtenida mediante procesos técnicos de auditoría. Los tipos de evidencia que tenemos son evidencia física. Se obtiene mediante la inspección directa de activos tangibles como inventarios, maquinaria o equipos. Esta evidencia el auditor la puede observar o verificar físicamente para confirmar su existencia y estado. Evidencia documental. Corresponde a documentos y registros que respaldan las transacciones contables como facturas, contratos, comprobantes de pago, estados de cuenta bancario y libros contables. Esta evidencia permite comprobar que las operaciones registradas pues realmente ocurrieron. La evidencia testimonial se obtiene a través de declaraciones o entrevistas con empleados, directivos o terceros relacionados con la empresa. Estas explicaciones le ayudan al auditor a comprender procesos y a aclarar la información sobre determinadas operaciones. La evidencia analítica se basa en el análisis de relaciones financieras y comparaciones entre datos contables como tendencias, variaciones o indicadores financieros. Este tipo de evidencia le permite identificar las inconsistencias o posibles errores en los estados financieros. Evidencia electrónica. Proviene de sistemas informáticos, bases de datos y registros digitales utilizados por las organizaciones. Actualmente es muy importante debido al uso de sistemas contables electrónicos y las plataformas digitales en la gestión empresarial. La NIA 501. Evidencia de auditoría para partidas específicas. La norma internacional de auditoría NIA 501 establece procedimientos específicos que el auditor debe aplicar para obtener evidencia adecuada en determinadas áreas de estados financieros que requieren mayor atención debido a su importancia o nivel de riesgo. El objetivo de esta norma es orientar al auditor en la obtención de evidencia suficiente y apropiada respecto a ciertas partidas específicas que pueden tener mayor impacto en la información financiera. En las áreas en que se aplica son en los inventarios. El auditor debe asistir al conteo físico de inventarios o aplicar procedimientos alternativos para verificar su existencia y estado. Esto le permite confirmar que los inventarios registrados en los estados financieros realmente existen y están correctamente valorados. En otra área es litigios y reclamaciones.
El auditor debe obtener información sobre posibles demandas legales o conflictos que puedan afectar la situación financiera de la empresa. Para ello puede revisar documentos legales o solicitar confirmación a los asesores jurídicos de la entidad. La otra área es información por segmentos. El auditor revisa que la información financiera presentada por áreas o líneas de negocio sea correcta y consistente con los registros contables. Buenas tardes, mi nombre es Ingrid Juliana Arcos Gómez. En este video voy a explicar brevemente la NIA 505, que trata sobre las confirmaciones externas en auditoría y algunos de sus aspectos más importantes. Primero, hablaremos sobre las confirmaciones externas. Las confirmaciones externas son un procedimiento de auditoría mediante el cual el auditor obtiene información directamente de terceros, como bancos, clientes o proveedores, con el fin de verificar la información registrada en los estados financieros. Existen dos tipos de solicitudes de confirmación. La primera es la solicitud positiva, en el cual el tercero debe responder al auditor confirmando si la información es correcta o indicando si existe alguna diferencia. La segunda es la solicitud negativa, en el cual el tercero solo responde en caso de que no esté de acuerdo con la información enviada por el auditor. Ahora veremos otros aspectos importantes del proceso de confirmación. Primero, el control del proceso de confirmación, donde el auditor debe encargarse directamente del envío de las solicitudes y del seguimiento de las respuestas para garantizar la confiabilidad de la información. Luego está la evaluación de respuestas, donde el auditor analiza la información recibida para verificar si coincide con los registros contables de la empresa. Finalmente, cuando hay falta de respuesta, el auditor debe aplicar procedimientos alternativos para obtener las evidencias necesarias que le permitan emitir una opinión sobre los estados financieros. La NIA 505 es importante porque permite obtener evidencias confiables de fuentes externas, lo que ayuda a garantizar la veracidad de la información financiera. En esta diapositiva se presenta la norma internacional de auditoría 510, la cual trata sobre los encargos iniciales de auditoría y los saldos de apertura. Esta norma establece los procedimientos que debe aplicar el auditor cuando realiza una auditoría por primera vez y a una entidad o cuando no participó en la auditoría del periodo anterior. El objetivo principal es verificar que los saldos de apertura no contengan errores que puedan afectar la información financiera del periodo actual. Entre los aspectos claves se encuentra la revisión de los saldos iniciales, la evaluación de las políticas contables, aplicadas por la empresa y la verificación de que exista consistencia contable entre un periodo y otro. Para obtener evidencia suficiente, el auditor puede revisar informes de auditorías anteriores, documentos contables o aplicar procedimientos adicionales de verificación. Finalmente, si no se obtiene suficiente evidencia sobre los saldos iniciales, el auditor puede emitir una opinión modificada en su informe de auditoría. Muchas gracias. Mi nombre es Jennifer Lizeth Pechene y en este caso estaré hablando sobre las normas internacionales de auditoría 520, 530 y 540. La NIA 520 regula el uso de procedimientos analíticos en la auditoría, los cuales consisten en el análisis y comparación de información financiera y no financiera para identificar variaciones, tendencias o relaciones inusuales que pueden indicar errores o irregularidades, como por ejemplo los estados financieros de distintos periodos, presupuestos versus resultados reales, relaciones entre cuentas contables, indicadores financieros o ratios. Su objetivo es que el auditor utilice el análisis y comparaciones de datos
para obtener evidencia de auditoría y evaluar si los estados financieros son razonables. En este caso, las fases que debe seguir el auditor son la fase de planificación, expectativas del auditor, investigación de variaciones y fase final de auditoría. La NIA 530 establece los lineamientos que debe seguir el auditor cuando aplica muestreo de auditoría con el fin de obtener evidencia suficiente y adecuada sin revisar el 100% de las partidas. Podríamos decir que el objetivo de la norma es asegurar que el auditor diseñe una muestra adecuada, seleccione partidas representativas, evalúe correctamente los resultados y reduzca el riesgo de muestreo. Dentro de los conceptos claves de la NIA 530 tenemos el muestreo de auditoría, que es la aplicación de procedimientos a menos del 100% de una población. La población, que es el conjunto total de datos a examinar. La unidad de muestreo, que es el elemento individual seleccionado, bien sea factura, cliente o asiento contable. Error tolerable, que es el nivel máximo de error tolerable. Y riesgo de muestreo, que es la posibilidad que la muestra no represente adecuadamente la población. En este caso existen dos tipos de muestreo. El estadístico utiliza métodos probabilísticos y el no estadístico, que es basado en juicio profesional. Las fases del muestreo son el diseño de la muestra, determinación del tamaño, selección de partidas, aplicación de procedimientos y evaluación de resultados. La NIA 540 establece las normas sobre la auditoría de estimaciones contables, incluyendo estimaciones a valor razonable y revelaciones relacionadas. El, el objetivo de la norma es lograr que el auditor obtenga evidencia suficiente y adecuada para concluir que los valores estimados por la administración, cuando no existe una cifra exacta, estén bien fundamentados y no distorsione la información financiera. En este caso, las estimaciones contables hacen referencia a los valores aproximados cuando no existe una cifra exacta, como por ejemplo el deterioro de activos, las provisiones, vía útil de activos o valor razonable. Las fases que debe seguir el auditor en el proceso son la identificación y evaluación del riesgo, la comprensión del proceso de la gerencia, evaluación de supuestos y datos, aplicación de procedimientos de auditoría y la evaluación de sesgo y conclusión. Referencias bibliográficas utilizadas. Muchas gracias.